Bienvenidos a la clase número 2 de Estética y Creatividad Visual. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo lo que eran movimientos artísticos. Vimos, por supuesto, el concepto de arte, estética, diseño y empezamos a ver los movimientos artísticos. Empezamos a ver algunas tendencias artísticas que surgen desde la Edad Antigua y cómo va evolucionando la humanidad. Llega la época del oscurantismo, no ocurre nada, aunque la sociedad avanza en otros aspectos como los políticos, social, económicos, y luego llegan estos movimientos que surgen ya retomando con lo que sería el Renacimiento, ¿ok? Y ahora en la clase de hoy continuamos con este recorrido. Habíamos terminado con el realismo a finales del siglo XIX y ya ahora vamos a empezar a entrar a esa transición entre lo que es el siglo XIX y el siglo XX y esa transición a lo que llamamos el arte moderno, ¿ok? Y empiezan a surgir estos movimientos donde, por supuesto, igual como lo estábamos viendo en la clase pasada, buscan de alguna manera romper lo establecido para, de alguna manera, hacer nuevas propuestas de estéticas, pero también incluso vamos a empezar a ver conceptuales, ¿ok? Lo que es el mensaje. Entonces, surgen movimientos como, por ejemplo, el impresionismo o el postimpresionismo, que de alguna manera rompen un poco con eso, con ese realismo que se estaba dando, ¿ok? Aunque sí buscan representar ciertas cosas de la realidad, lo buscan representar de una manera un poco particular, con pinceladas grandes, brillantes, juegan mucho con la forma, la manera en que utilizan los colores no son totalmente realistas, ¿ok? Pero sí hay una interesante exploración, eso sí, del color y de la iluminación. Obras a destacar estaría, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh. Luego está el Art Nouveau, lo interesante del Art Nouveau es que el Art Nouveau tuvo mucha influencia, mucho impacto. O sea, cuando hablamos del Art Nouveau no solamente estamos hablando de la pintura, estamos hablando del diseño gráfico, de la arquitectura, ¿ok? Y se destacaba por todas estas, visualmente se destacaba por estas líneas, curvas y orgánicas, ¿ok? Y motivos inspirados en la naturaleza. Si ustedes se ponen a revisar muchas de las piezas de diseño, incluso latas, botellas, publicaciones de la época, van a ver que todo está influenciado por el Art Nouveau. Se inspiraron, como dije, en formas naturales, orgánicas, así también como en el arte japonés y movimientos como romanticismo y simbolismo, ¿ok? También, entonces, ya cuando entramos propiamente a principios del siglo XX, empiezan a surgir todos estos movimientos que llaman de vanguardia, en los que no solamente destaca lo que es la estética visual o las formas visuales, los colores, eso, sino que empieza a haber una intención conceptual o de mensaje o de intención de qué queremos expresar y por qué lo queremos expresar y de es lo que dice de cómo es que se llega a dar, ¿ok? Entonces está, por ejemplo, el fauvismo, que también rompe un poco con lo que es el realismo, aunque sí son representaciones más o menos claras de lo que se está buscando, pero sí hay un juego poco natural e ilógico de la aplicación de los colores, una simplificación de la forma. Está el Art Deco, que también busca una simplificación de la forma y que se volvió muy popular, sobre todo en Hollywood, en Estados Unidos, eh, pero que también permeó muchas áreas, muchas artes. Destacan, por ejemplo, la estatuilla de los Oscar, que es la que entrega la Academia de Artes Cinematográficas, pues es Art Deco. Está el póster de la famosa película Metrópolis. Acá en Argentina está el Abasto Shopping, que obviamente es un edificio cuya arquitectura tiene grandes influencias de lo que es el Art Deco, ¿ok? Está el futurismo, que tiene una manera muy particular de representación que destaca lo que es la velocidad, se ve influenciado por el contexto con esto de la industrialización, las máquinas. Si tenemos que decir algo más allá de que si es positivo o no, este movimiento buscaba elogiar, ya lo había dicho, la velocidad, pero también la violencia y justificaba de hecho el uso de la violencia como fórmula para sanar y cambiar a ese mundo caótico que se estaba viviendo en ese momento. Justificaba incluso su apoyo a la guerra, al nacionalismo revolucionario, surgió en Italia, ¿ok? También está el expresionismo, que nuevamente también empieza a alejarse un poco más de lo que es el realismo, con unas pinceladas bastante orgánicas, interesantes, que
fuertemente busca expresar emociones y distorsionar la realidad, ¿ok? A través de esa distorsión de la realidad busca expresar emociones. Hay una famosa obra que es la del Grito, de Edvard Munch, que también exploraba cosas como la angustia, la alienación, la ansiedad y todo esto que se estaba originando en la sociedad. Está el cubismo, que también, por supuesto, busca romper con estos cánones realistas y busca de alguna manera representar el cuerpo humano y otras cosas desde diferentes perspectivas. Y obviamente está influenciado por figuras geométricas, hay influencias incluso africanas y del arte primitivo, y de alguna manera hay incluso hay un planteamiento de una especie de teoría de espacio-tiempo de cómo se deben dar las cosas. Eh, Explora la naturaleza de la percepción y la representación visual, llevan al extremo eso, lo que nos muy interesante porque eso nos permite entender que, bueno, que sí, que en los momentos donde hay figuras que están representadas ahí, capaz no son reales, pero entendemos que están ahí, ¿ok? Pero es por eso, porque ellos llevaron al extremo esto de lo que era la percepción visual, precisamente, que lo vimos la semana pasada, y la representación. Está el dadaísmo, que busca también romper las cadenas, incluso romper con las convenciones del arte, con la academia, con todo lo establecido, de decir basta, ¿okay? De una manera muy rebelde. Y es interesante porque todas sus obras se destacan por ser muy caóticas, absurdas. Está inspirado por el surrealismo, por el nihilismo. Busca romper con estas cánones tradicionales de belleza, significado y sentido. Está el suprematismo, que surge en Rusia, pero que de alguna manera busca simplificar, volver a las figuras básicas, las figuras geométricas. ¿Okay? Está el constructivismo, que también se da en Rusia, y en este caso sí hay una clara idea del mensaje, porque obviamente las obras que se dan dentro de este movimiento están obviamente casadas con todo este movimiento del socialismo, y también muchas de las obras se dan utilizando materiales industriales como el metal, el vidrio, el plástico. También se da la utilización de técnicas, la aplicación de técnicas de construcción y montaje para crear obras de arte utilitarias y funcionales. Está el arte abstracto, que precisamente busca romper con todo esto de la forma, llevar como que al extremo hasta donde nosotros podemos salirnos de la norma y de la lógica de las formas para hacer algo más allá y ver cómo nosotros podemos crear nuevas formas, jugar con el color y aún así expresar emociones. O sea, al final del día también buscaban igual expresar emociones, solo que rompiendo esos cánones de la lógica y del realismo. ¿Para qué? Para establecer una especie de transmitir una sensación de universalidad y atemporalidad. Está el neoplasticismo, que busca imponer figuras más básicas, las figuras geométricas, y establecer equilibrios y balance. Está el surrealismo, muy famoso, por el cual se destaca Salvador Dalí. Lo interesante acá es que hay mucha influencia del psicoanálisis, de Sigmund Freud, todas estas teorías de la psicología, todo eso que se iba dando en ese momento, ¿ok? Eso influye grandemente en los artistas y eso se ve reflejado en este movimiento. Y ya venimos entonces a movimientos artísticos más contemporáneos, en el que obviamente si hay un evento que va a influenciar bastante en ellos y que de alguna manera obviamente tiene impacto en la sociedad y por lo tanto esas consecuencias también tienen impacto en los artistas, es la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces podemos mencionar, por ejemplo, el expresionismo abstracto, que buscaba expresar angustia, ansiedad y todo esto que se estaba dando, que estaba viviendo la civilización, las sociedades, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Está la nueva figuración, que es muy interesante porque surge en América Latina, sobre todo aquí en Argentina y en México, donde a través de la figura humana, pues busca explorar y expresar, pues, todo este contexto sociopolítico que se estaba dando en América Latina. Eso sí, con unas formas muy fuertes, con un uso de colores también muy fuertes, las formas de una manera incluso distorsionada,
para causar bastante impacto. En Estados Unidos surge el nuevo realismo, en un Estados Unidos posguerra, en el que a partir del realismo buscan crear una crítica social hacia el consumismo, la cultura de masa y toda esta alienación que estaba empezando a vivir la sociedad norteamericana. Muchos artistas acuden a la pintura, a la fotografía y al collage para hacer sus obras, y empiezan a acudir a lo que era la cultura, a lo que es la cultura popular y las obras, algo que ya se solidifica en el pop art, que también surge en Estados Unidos y Reino Unido principalmente, ya que en este caso los artistas dicen basta de la academia, de las élites de arte, de todo eso que está establecido, porque lo cotidiano también puede ser arte, y entonces empiezan a apropiarse de lo que son las piezas de publicidad, las piezas de diseño, los medios de comunicación de masas y toda esa iconografía popular, pues se apropian de todo eso para crear obras de arte visuales y accesibles. Está también el realismo social, que es un movimiento que surge en Europa y en América Latina, donde precisamente se da durante la Gran Depresión y las guerras mundiales, donde acá los artistas obviamente buscan de alguna manera reflejar esa situación sociopolítica, las luchas obreras y sindicales, todo eso, darle voz a los marginados y a los oprimidos, todo eso de alguna manera es lo que refleja las obras de lo que llaman el realismo social. Y está por otro lado algo que ya surge, ya estamos hablando de los 70, que es el arte conceptual. El arte conceptual es bastante interesante. Fíjense que es lo que dice el nombre, el arte conceptual. O sea, aquí vemos que definitivamente lo que es la estética visual, lo que es la representación visual, si bien es cierto, sigue siendo importante, ya no es sumamente lo más importante, sino qué es lo que se quiere decir, cuál es el mensaje, qué es lo que queremos transmitir, cuál es el concepto. Es un movimiento que es muy grande, que en este caso los artistas conceptuales buscaban desafiar las nociones tradicionales de arte y cuestionar la naturaleza humana misma, la naturaleza misma de las obras de arte. Se caracterizó por la primacía de la idea sobre la forma, así como por el uso de textos, instrucciones, incluso y documentación como medios artísticos. Se inspira obviamente en el minimalismo, el dadaísmo, el surrealismo, así como en la filosofía y en la teoría del arte contemporáneo. Está por el otro lado el street art, que en este caso los artistas callejeros buscaban de alguna manera democratizar el arte y llevarlo afuera de las galerías. Salen a la calle, salen de los museos y comienzan a manifestarse y a expresarse, a realizar incluso hacer esta crítica social, a transmitir estos mensajes políticos y culturales y en definitiva también, cómo no, embellecer los espacios públicos de los ambientes urbanos. Por otro lado, tenemos otro tipo de tendencias como, por ejemplo, el hiperrealismo, que es bastante interesante. En este caso, los especialistas tienen un gran dominio de la técnica y sus representaciones son perfectas, detalladas, precisas, ¿ok? Hay un cuidado y un detalle impecable dentro de sus obras. Está el arte povera o arte pobre que surgió en Italia, en el que, por supuesto, ellos lo que de alguna manera buscaban es como el mensaje es como que un regreso a lo simple, hay un rechazo al consumismo, hay una utilización de material de reciclaje, hay un mensaje donde ellos lo que dicen es que el arte es vida, entonces el arte no es esta cosa especial que está en el cielo, intocable, por lo tanto lo cotidiano es significativo, ¿ok? Y ahora pasamos a conversar un tema muy interesante, es entender cómo la tecnología siempre ha influenciado al arte desde el principio, entendiendo que la tecnología, como yo les había dicho, pues un conjunto de técnicas, de teorías, de procedimientos, de herramientas, ¿ok? Entonces, lo que ha permitido la tecnología, sobre todo en las últimas décadas, es de alguna manera, primero generar incluso nuevos medios de expresión, también democratizar el arte, ¿ok? Permitir el acceso a
muchas más personas a que puedan hacer arte y también a muchas más personas acceder al arte, de hecho. Y también, por supuesto, que la tecnología de alguna manera ha tenido impacto en lo que es la producción y distribución del arte en sí en general. Si tenemos que nombrar movimientos artísticos, medios de expresión, está por supuesto la fotografía. La fotografía surge durante el siglo XIX y de alguna manera obviamente revolucionó la forma en que se representaba y entendía la realidad visual, ¿ok? Proporcionando una alternativa un poco más objetiva, entre comillas, porque al final todo va a depender de lo que el lente vaya a captar según lo quiera el artista, en este caso el fotógrafo o la fotógrafa. La fotografía amplió obviamente los límites del arte al introducir una nueva forma de expresión visual y de alguna manera influyó precisamente en el impresionismo, el postimpresionismo. Por eso en esos momentos, cuando empiezan a darse estos movimientos, hay una especie de búsqueda, exploración y análisis más profundo de lo que era el color y la iluminación. Porque cuando empiezan a surgir las fotografías y empezamos a entender cómo en una especie de soporte bidimensional se ve reflejado pues una representación tridimensional. Y por supuesto, aparte de la fotografía está la cinematografía. Después de numerosos avances, proyectos, artefactos que se van realizando, llega a surgir el cine y el cine queda como un gran nuevo medio de expresión artística que obviamente pues tiene un gran impacto en el arte en general y claro que el cine va evolucionando hasta que empiezan a darse incluso géneros cinematográficos. Paralelo a esto también están lo que son los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa. Estos medios también se ven influenciados por las artes y ellos a su vez de alguna manera retroalimentan a las artes. Por eso habíamos dicho que por ejemplo, durante el surgimiento del pop art, pues el pop art se veía influenciado por los medios de comunicación popular. Y obviamente que estos medios masivos han contribuido a la creación de una cultura compartida y han influido en la forma en que las personas perciben el mundo y se relacionan con la cultura. También sería importante hablar de la imprenta, que surgió en el siglo XV gracias a Gutenberg, aunque se sabe que en otros lugares anteriormente ya se había experimentado y trabajado en lograr algo parecido a la imprenta, e incluso los tipos son estas piezas con letras que precisamente se forjan fuerza en papel y tinta para crear pues esa impresión. Otro elemento que también juegan en todo esto de la influencia de la tecnología y el arte es obviamente la computadora, ¿ok? El surgimiento del internet, programas como Photoshop que permiten a los artistas pues realizar obras de arte digital y en general todas estas tecnologías que de alguna manera han permitido incluso hoy en día las redes sociales, los sitios web, o sea, el internet, los canales, las plataformas de streaming, todo esto ha permitido de que las obras y los artistas tengan más canales en cómo transmitir y proyectar sus obras y también de alguna manera ha permitido de que más personas puedan acceder al arte. Y bueno, eso es todo por hoy. Me despido. Estén atentos con la actividad que les estoy dejando aquí. Recuerden que en toda y cada una de las clases van a haber actividades optativas, obligatorias. Entonces estén pendientes ahí revisando, por favor. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.